Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Son las 12:02 ya pues de la tarde, hoy 23 de julio del año 2013. Queremos saludar pues a todos los que nos acompañan y como lo hacemos todos los martes, vamos a estar entre las 12 y la 1 de la tarde. Nos pueden ver a través de Capriles.tv. También están conectados con nosotros en este espacio Venezuela Somos Todos, NTN 24, canal 725 en DirecTV, TVR canal 119 en DirecTV y canal 19 en Intercable, TAM de Mérida, canal 8 en Intercable, Global TV, canal 65 en señal abierta, canal 17 en Intercable y canal 45 en Net1 en nuestro estado Zulia, los portales eluniversal.com, noticias24.com, lapatilla.com, sunoticiero.com, yoyopress.com y nos pueden escuchar a través de Radio Caracas Radio 750 AM, también a través de Éxitos 99.9 y otras emisoras que tenemos la información que están conectadas en este momento. Quiero saludar a las personas que me acompañan. Como todos los martes tenemos un grupo de periodistas que nos acompañan en este espacio. En primer lugar, Aniger Esteves de Noticias 24, aquí a mi lado izquierdo de Radio Caracas Radio 750 AM, Javier Pereira Díaz, por allá Abraham Zambrano de la BBC y por aquí más cerca de la agencia internacional Reuters, Diego Oré, y también he invitado en un espacio en un segmento hablaremos sobre el caso, después que vayamos al corte hablaremos del tema de Maracaibo. He invitado a mi hermano Juan Pablo Guanipa para que nos dé unas palabras sobre el tema de Maracaibo. Podamos también, estamos conectados con el estado Zulia, mandar un mensaje al Zulia que mañana pues la capital de la República será la ciudad de Maracaibo, que se conmemora otro aniversario de la Batalla del Lago. También saludamos, está desde allá, desde el Zulia, Priselén Martínez, que estará en los estudios de Global TV. Priselén es del diario Panorama y también, como todos los martes, tenemos a Elvimar, que está por allí, Elvimar Maraima, revisando el Twitter, @capriles.tv, y recuérdense todo lo que son las preguntas, comentarios a través de la red social Twitter, utilizar el hashtag #CaprilesTV. Todas las preguntas, todos los comentarios que a bien tengan, pues bueno, agradecerles como todos los martes. Este es un programa que trata de ser interactivo y poder responder en este espacio de 1 hora sobre las inquietudes que puedan tener todas las personas. Mire, bueno, aquí hay dos agencias internacionales, además de nuestros medios nacionales. Yo quisiera empezar el programa hablando sobre lo que fue nuestra visita tanto a Chile como a Perú. Y bueno, dejar una reflexión inicial. Yo le comentaba a Diego sobre la cobertura de medios que hubo tanto en Chile como Perú. La verdad que fue impresionante, porque nosotros estamos viviendo un tiempo de censura, de autocensura, de presiones a los medios. Tengo la información y así se lo hago conocer al país. Algunas personas nos preguntaron qué pasó, usted se reunió, cuáles fueron las reuniones que sostuvo en Chile, usted por fin vio al presidente de Chile y todo lo que fue nuestra visita. Bueno, sabemos que nuevamente desde el Ministerio de Propaganda Política del gobierno, porque es un ministerio de propaganda política, este señor que quiere el enchufado de las comunicaciones, que quiere superar
a ese nefasto personaje de la historia, Joseph Goebbels, que, bueno, ese, a quienes no saben, era el ministro de la propaganda del régimen nazi, que la teoría siempre era de repetir una mentira tantas veces como fuera posible para que el pueblo terminara creyéndola como una verdad, y las presiones y todo lo que significó, digamos, el chantaje. Bueno, sabemos de presiones nuevamente del Ministerio de Propaganda con el grupito que está allí alrededor. Sabemos además de presiones de altos personeros del gobierno hacia determinados medios de comunicación para que no se supiera, para censurar, para pedirles que se censurara la visita que se hizo tanto a Chile como a Perú. Esa fue una visita extraordinaria. Las personas que nos están viendo, quiero informarles, desde el día, mire, desde que nos montamos en el avión, que por cierto, sépanlo ustedes, la línea aérea LAN han tomado represalias contra ella después del día miércoles que yo viajé. No le han permitido volver al terminal. Ahora tiene que cargar y descargar a los pasajeros en el último punto del aeropuerto internacional Simón Bolívar, nuestro aeropuerto en Maiquetía, el último, lo más, cuando uno cree que ya se terminó el aeropuerto, ahí está llegando el avión de LAN. Igualmente con la tripulación, de revisarlos, de tomarle fotos, solamente por el hecho de que nosotros viajamos en esa aerolínea. El fascismo, ese fascismo del cual ustedes escuchan que el gobierno tilda a quienes estamos construyendo una alternativa democrática en el país, los tilda de fascistas. Ahí está la conducta fascista. Ahí está la conducta de quienes están al frente del gobierno, de tomar represalias contra una línea aérea solo por el hecho de que nosotros viajamos a Chile a través de una extraordinaria línea aérea como es LAN, donde el personal nos trató con un respeto, con un cariño, con un afecto que le agradecemos desde aquí, desde este espacio. Bueno, nosotros desde que salimos, llegamos a Chile en horas de la madrugada ya del jueves. Fue una visita de primer nivel. No solamente desde el punto de vista de la cobertura de prensa, sino también las personas con las que pudimos hablar. Hablamos con personas de todos los sectores. Hablamos con personas del gobierno, hablamos con personas que están de oposición al gobierno. El día viernes en la noche estuvimos con el presidente Piñera, estuvimos con la alcaldesa de Santiago, por cierto, del mismo partido político que la expresidenta Michelle Bachelet, que va pues a volver a ser candidata y muy probablemente volverá a ser presidenta de Chile. Estuvimos con la alcaldesa de Santiago, hija, por cierto, de quien fuera ministro de la Defensa cuando el gobierno del presidente Allende. Estuvimos también con el presidente del Partido Socialista, estuvimos con el expresidente Patricio Aylwin, estuvimos con el expresidente Eduardo Frei. Lamentablemente no pudimos ver al expresidente Ricardo Lagos porque estaba fuera de Chile. Bueno, una visita de muchísimo nivel. Nos quedaron varias reflexiones de esa visita, una de ellas vinculada al tema de la unidad, cómo derrotó la oposición al gobierno, a la dictadura de Pinochet, cómo pudo ganar el plebiscito. Fuimos con esa, digamos, deseo de conocer a detalle cómo la concertación, cómo estaba la oposición a la dictadura de Pinochet dividida, cómo se pusieron de acuerdo, cómo se unieron y cómo lograron derrotar a la dictadura en el año 1988, en el plebiscito. Qué importante era la unidad. Nos decía el expresidente Patricio Aylwin que tuvimos una reunión muy cálida en su casa con su hija, que fue ministra de Educación durante la presidencia del presidente Lagos, una persona además, oye, fue muy agradable poder conversar con ella, con un conocimiento absoluto, por supuesto, de la realidad de su país. Y el propio presidente Aylwin, a sus 94 años,
donde le tocó luego en la transición ser presidente cuando se logra el triunfo del plebiscito, que después vienen las elecciones donde el presidente Aylwin es electo. Bueno, el comandante del ejército, recuérdense de lo que fue el proceso que hubo en Chile, el comandante del ejército era Pinochet. Y yo tenía, pues bueno, mucha curiosidad de preguntarle cómo podía él gobernar siendo el dictador derrotado, siendo el comandante del ejército. Bueno, ahí, bueno, fue pudiéramos pasar una hora contándole la experiencia, pero hubo una reflexión muy importante que me dejó el presidente Patricio Aylwin, que me dijo, mire, el gran reto que tuvimos los chilenos fue vencer a Pinochet con su constitución y con sus leyes y con sus reglas de juego. Y yo le digo, mire, presidente, comentándole al presidente Aylwin, nos sentimos muy identificados con eso, porque ese es el gran reto que tenemos quienes estamos construyendo una alternativa en Venezuela. Derrotar a este modelo fracasado, a este modelo que secuestra que tiene secuestrados los poderes, derrotarlo en sus propias reglas, para que no exista, que no haya ninguna excusa. Tuvimos una situación que, bueno, estamos luchando el 14 de abril para que ellos queden derrotados y no exista forma que sobre la base de esa derrota que pasa porque nuestra base política sea más grande, no haya forma que puedan desconocerla. Bueno, fue realmente, se los digo, una experiencia extraordinaria. Y otra de las cosas, también una reflexión muy importante, Juan Pablo, que nos decía Javier, de que, y eso es algo que queda, por eso viajamos y por eso es tan importante y por eso el gobierno quiere que nosotros nos salgamos de Venezuela y no contemos, Diego, la realidad del país, vayamos a contarla personalmente en Chile, en Perú, en toda nuestra América Latina. Me decía el presidente Frei, como nos decían el grupo de senadores, estuvimos en el Senado, bueno, las reuniones con los venezolanos, si algunos me están viendo, quiero agradecerles, fueron reuniones sumamente emotivas, que nos provocaba a todos llorar. Es muy difícil la vida de nuestros hermanos venezolanos que fueron a buscar oportunidades en otros países y que quieren regresar a nuestra Venezuela, que no se fueron producto ni porque, digamos, tienen alguna cuenta pendiente con el país, no, se fueron buscando oportunidades a otros países. Y bueno, están un grupo importante de venezolanos en Chile, donde obtuvimos una victoria importantísima. Pero me decía todas las personalidades con las que pudimos conversar, que la clave para poder ir al plebiscito fue la observación internacional, la comunidad internacional. Y esa es una primera reflexión que yo dejo. En Chile, tanto en Chile como Perú, nosotros tuvimos una cobertura absoluta. En Perú también, bueno, nos reunimos, fue una visita mucho más corta. No es cierto que hubo algún deseo de no reunirnos con nuestros hermanos que están exiliados allá. No vi a Carlos Ortega, pero tuve la oportunidad de conversar largo con Oscar Pérez. Hubo una dificultad, entiendo, para que Carlos Ortega pudiera tener acceso, porque llegó más temprano de la hora que iba a ser la reunión, las personas de protocolo no sabían quiénes eran, no eran venezolanos además, y bueno, hubo una dificultad allí que yo pido, no tratemos siempre a alguien algún interés de dividirnos entre nosotros los acompañamos en su lucha y es importante que los venezolanos no olvidemos a los exiliados ni a los presos políticos. Pero bueno, fue una visita más corta la de Perú. Pudimos compartir con los venezolanos, como pudimos compartir con medios, como pudimos compartir con un grupo de amigos de Venezuela que se ha creado, como pudimos compartir con el expresidente Alan García, que tuvo la gentileza de atendernos. Y bueno, fue una banda muy, digamos, muy comprometida por las pocas horas que íbamos a estar en Perú. Pero lamentamos mucho, hay una corriente, la opinión pública, Diego, tú lo sabes, en Perú es muy fuerte. Llegamos en una crisis política en Perú, donde hubo lo que llaman, digamos, designaron estaban en el proceso de designar la Defensoría del Pueblo, magistrados al Tribunal Constitucional, y se armó todo un escándalo. Y ese escándalo, me refiero por la forma como se designó a estas personas,
que le hizo al presidente retractarse, le hizo al grupo de partidos políticos que habían tomado la decisión retractarse, para que ustedes vean lo importante que es la opinión pública y lo importante también que existan medios libres para no chantajear ni ponerle filtros a la información. Pero bueno, llegamos en esa circunstancia, el presidente Humala estaba afuera e insistimos mucho durante esas horas y lo lamentamos y debemos decirlo desde acá. El presidente Humala no solamente es el presidente de Perú, es el presidente de UNASUR hasta septiembre. Y nos hemos dado cuenta, y bueno, fue muy importante la conversación con el presidente Piñera, porque Chile también forma parte de UNASUR. Fue una conversación, reflexiones que tuvimos con los expresidentes, que UNASUR y las instancias internacionales, tiene que haber un debate en nuestros pueblos de que esas no pueden ser instancias para defender intereses de los presidentes de turno. Tienen que ser las instancias internacionales para defender los principios democráticos, la democracia en América Latina. Y ahí les debo decir, vamos a ir a hacer un corte. Pero, mire, tanto en Chile como Perú, no estamos solos. Sépalo todo nuestro pueblo. Hoy este proyecto que nosotros representamos es impresionante el respaldo que tiene el ciudadano común en la calle. Yo sentía, al bajarme del avión en Chile, al llegar a Perú, en el aeropuerto, compartí además, hice una escala en Lima para después seguir a Chile. Bueno, se acercaban argentinos, brasileros, peruanos, chilenos, de todos los países de nuestra América Latina. Estábamos en la calle, ahí va Capriles. Sabemos la realidad de su país, lo acompañamos. Y además otra reflexión, ninguno de los países, es impresionante, Diego. El aeropuerto, por ejemplo, de Perú, allí hay, mire, cómo hay turistas, cómo llegan, cómo eso se ha convertido además en el centro para conexiones a toda América Latina. Nosotros llegamos a las 11 y tanto, llegamos de la noche en Lima, yo estaba impresionado, todos los vuelos que salían, el movimiento que había en el aeropuerto. Bueno, un país que controló, que llegó a tener una inflación, recuérdense que tenía, bueno, ¿cuál era la inflación hace la segunda más alta de la historia? Y fíjense cómo Perú pudo superar, cómo Perú hoy tiene inflación de 2% al año, cómo la inflación de Perú en un año, en un mes de inflación de nuestra Venezuela, el mes pasado, gracias al señor Maduro, porque es responsabilidad, tenemos inflación en el país por este gobierno que tenemos, porque la inflación no es culpa del pueblo, la inflación, la responsabilidad es del gobierno, de su mala política económica, del modelo fracasado que pretende imponerse por vía de la fuerza, el secuestro institucional. El mes pasado, la inflación de Venezuela, de nuestra patria amada, querida, del mejor país del mundo, que es nuestra Venezuela, la inflación, porque tenemos el peor gobierno de todo el continente, es este gobierno, encabezado por Maduro, y legítimo además, porque eso es algo importante que nosotros no fuimos a plantear desconocimientos, porque cada país tiene sus propias reglas. Nosotros lo que vinimos a plantear fue el caso venezolano, y cómo la legalidad y la legitimidad son dos cosas distintas. Pero el mes pasado, la inflación, por poner un ejemplo, el caso de Perú, el mes pasado nuestra inflación equivale a 2 años. Un mes de Venezuela de inflación son 2 años de inflación de Perú. Perú tiene crecimiento económico, Perú está generando empleo, Perú tiene una economía próspera, igual el caso de Chile, pero me refiero, Chile viene de otra circunstancia. Chile cuando entró en democracia, Chile tiene años ya, ya tiene 23 años de democracia tiene Chile. Y cómo Chile logró, a través de la concertación, mantener un modelo. Después hubo un cambio fuera de la concertación con el presidente Piñera, muy probablemente, bueno, ahorita la concertación la llaman la nueva mayoría. Bueno, decidirá el pueblo chileno, pero me refiero, más allá del cambio, hay un modelo económico, hay una cosa que yo no comparto, que la comentamos, yo creo en la gratuidad de la educación, y yo creo, esa es mi bandera como gobernador, yo creo en una educación gratuita, pública, de calidad,
Bueno, allá tienen una situación de conflicto sobre ese tema, tomarán decisiones a futuro, pero el modelo, cómo el país, cómo ha ido saliendo nuestro pueblo de la pobreza, teniendo empleo, teniendo oportunidades, es impresionante. Usted ve las carreteras, usted ve todo lo que han logrado, usted ve cómo se han construido viviendas, cómo se ha industrializado el país, cómo se ha desarrollado. Y uno va a esos países y uno dice, bueno, si ellos pudieron, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Claro que podemos. Lo que tenemos es que lograr el cambio. Y esa experiencia de poder ver las cosas positivas, de poder ver además en el tema político, porque Chile derrotó, tumbó la dictadura, pero Perú también derrotó al régimen que se terminó imponiendo durante 10 años, que fue el caso de Fujimori, y también hay similitudes, cómo trataba, por ejemplo, Fujimori de montar situaciones conflictivas para echarle la culpa a la oposición, muy igualito, el mismo libreto de este gobierno, idéntico. Y por cierto, bueno, lamentar que, y con esto vamos a ir al corte, lamentar, bueno, los que desesperadamente tratan de evitar que nosotros salgamos y que la voz de la mayoría del pueblo venezolano sea conocida en toda nuestra América Latina. Bueno, fíjense cómo gastan el dinero aquí repartiendo panfletos mientras yo estaba afuera, un papel muy bueno, por cierto. Sabemos quién está detrás de esto, con toda una serie de insultos, de calumnias. Sigan con esto no van a frenar ni la decisión que tomó el pueblo de Miranda, ni la decisión que tomó nuestro pueblo. De muy buen papel, ¿quién paga esto? Habría que preguntarle. Sabemos quién está detrás de esto. Ese es un frustrado que anda por allí, frustrado, un enchufado, corrupto. Ese espécimen que está allí en la Cancillería, es un espécimen que, con el perdón de los especímenes, sabemos que está detrás de esto, gastando el dinero del pueblo venezolano, creyendo que con esto se compra o se logra lo que no pudo lograr en el mes de diciembre. La frustración de que el pueblo no votó, los que más nunca le volverán a meter la mano al Estado Miranda, ¿no? Y después otra información que nos llegó muy grave, esto quisiera yo compartirlo con ustedes antes de irnos al corte. Fíjate, Diego, esto que está aquí, esto es, y vamos a incorporar, perdón, llegó la periodista que también está invitada hoy de la Patilla. Esto, Abraham, esto nos llegó. Esto es, y si es así, y si esto no es, digamos, verídico, que salgan y lo digan. Esto nos llegó del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Esto es algo que se está entregando en el curso que se hace en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa. Fíjese usted, ¿no? Es una amenaza para el mundo. Y fíjese donde me ponen a mí, ¿no? El presidente de los Estados Unidos y bueno, y todo lo demás. Esto se le está entregando en el curso de nuestros militares. Fíjese, con una esvástica, ¿no? Y además con la estrella, fíjese las grandes contradicciones, ¿no? Defínete, ¿no? O es la esvástica o es la estrella. Las dos cosas no se... Te lo digo, Abraham, porque tienes un nombre bíblico, ¿no? Además, como lo hemos dicho, pretender ofenderme, ¿no? Esto es una ofensa para quienes tenemos orígenes judíos, ¿no? Y que además no sentimos ningún... Mi abuela era judía, sobreviviente del nazismo. Mis bisabuelos murieron en estos países, en el sur, que uno encuentra también sobrevivientes del Holocausto, en Chile, en Perú. Siempre hay alguna persona que se acerca porque se identifica además con la historia de uno.
Mis bisabuelos murieron en un campo de concentración. Muchas personas lo saben, porque he tenido que contar la historia. A mí no me gusta contar mi historia, a mí me gusta escuchar la historia de los venezolanos para ayudarlos a cambiarla, de nuestro pueblo pobre, el que vive en la miseria. Bueno, fíjese esto, ¿no? Esto se está impartiendo, fíjese, Estados Unidos, un régimen fundamentalista, sustentado teológica y geopolíticamente la doctrina Monroe, bueno, todo lo que le están impartiendo a nuestros militares. Fíjese, ¿no? Democracia liberal, antagonismo, Estado democrático y social de derecho y justicia, la visión bolivariana en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Convertir a la Fuerza Armada en un brazo político, eso es violar la Constitución. Yo quiero insistir, eso es violar nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana. Esto es muy grave. El comandante supremo de la revolución, mire esto, a quienes van a ser, digamos, en lugar de detener a los ladrones y castigar simplemente los crímenes, sería preferible gobernar la sociedad de manera que la gente no pase hambre ni frío. Cierto, el objetivo es que nadie pase hambre ni frío. Pero ¿qué pasa con la violencia? ¿Usted no combate la violencia? ¿O usted ampara el crimen? ¿No? Utilizando Kenco 1330. Aquí está. Esto nos llegó. Esto es grave. ¿Qué le están enseñando a nuestra Fuerza Armada? ¿Qué pretenden? Una guerra. Y además, ¿qué pretenden con esto? Poniéndome a mí aquí. Bueno, les dejo eso para que ustedes vean las cosas graves que están sucediendo, ¿no? Cosas que este espacio, si no lo tenemos, Abraham, probablemente somos censurados. La difícil situación que se está viviendo por parte de los medios de comunicación en nuestro país, donde les pedimos, los que estamos construyendo una alternativa democrática, que los medios internacionales no nos dejen solos. Porque la presión que hay sobre periodistas venezolanos, sobre medios libres, es muy fuerte. No quisiera yo aquí ir un poquito más al fondo, pero lo que les digo es muy fuerte sobre periodistas, sobre medios de comunicación. Bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos. En Venezuela Somos Todos. Les recuerdo a las personas que están en la red social Twitter, el hashtag, como todos los martes, numeral Capriles TV, y ya regresamos para continuar con este espacio. Vivo acá en el sector Brisa Higuerote, Estado Miranda. Me gusta vivir aquí, sí, me gusta por la tranquilidad. Yo tengo ya 10 años viviendo aquí en Brisa Higuerote. Sí, el agua fue aquí devastadora. El agua lo que hacía era subir, subir, subir. Todos los enseres, todo lo que tenía dentro de la casa lo perdí. En un momento dado el gobernador se acercó acá. Y él con el agua aquí, nosotros le decíamos, pero cónchale, gobernador, se está mojándose. No, yo no soy mejor que usted, yo tengo que también estar dentro del agua. Y bueno, una semana ese señor estaba aquí, incluso el día que él vino a entregar los certificados, nosotros emocionados. Y aquí estamos con nuestras viviendas, viviendo más tranquilos, más seguras. Él con nosotros siempre nos hizo sentir parte de él. Para mí él fue una luz en tanta oscuridad.
Tú te estás jugando y no consigues ayuda y de repente llega ese salvavidas RAN y te rescata, pues. O sea, eso fue la salvación de nosotros. Bueno, estamos de regreso por Capriles TV y todos los otros canales que hemos informado. Les recuerdo que a través de la red social Twitter, para comentarios y preguntas, utilizar el hashtag #Capriles TV. En esta reflexión inicial yo hablaba del tema de la unidad y cómo poniéndose de acuerdo todos los que están a favor de un cambio, cómo se logró el cambio en Chile, cómo se logró derrotar a la dictadura de Pinochet, cómo se han logrado cambios también, cómo se pusieron de acuerdo en Perú para derrotar a Fujimori, cómo se han puesto de acuerdo en los países que viven dificultades en el tema del secuestro institucional, cómo se han puesto de acuerdo, y el tema de la unidad, que el tema de la unidad es difícil. Nosotros sabemos que la unidad y la unidad tiene debate, la unidad tiene que ser democrática, la unidad hay que perfeccionarla, cada proceso electoral tiene que ser un aprendizaje. Hay muchas personas que tienen observaciones sobre nuestro funcionamiento. Hay que darle la oportunidad a todos los partidos políticos, a todas esas observaciones, quienes se han plantado el mismo reto que tenemos la inmensa mayoría de los venezolanos. Y lo explicamos en la visita internacional. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vencer democráticamente a un gobierno que no es democrático. Utilizar, digamos, con la Constitución, pacíficamente, democráticamente, vencer a quien no es democrático, a quien tiene el secuestro institucional. Y en el camino, porque hay mucho interés en saber qué vamos a hacer a futuro, qué va a pasar a futuro. Sabemos la lucha que hay el 14 de abril, sabremos el secuestro institucional, pero la gran interrogante que se hacen, teníamos un programa de opinión, Diego, muy famoso, de un señor allá, que es como una mesa donde invitan, que es de radio, de una... Correcto, sí, ahí estuvimos el sábado, que tiene una gran cobertura en todo el país, y habían algunos analistas allí haciendo preguntas, haciendo reflexiones, conocían al detalle todo el tema de UNASUR, todo el tema. Y la reflexión siempre es, bueno, ¿y hacia dónde va Capriles y hacia dónde va la unidad? Conociendo el secuestro institucional, el Tribunal Supremo, estaban sorprendidos que el Tribunal Supremo todavía, hoy 23 de julio, casi se van a cumplir, el fin de semana se cumplen 100 días de este desastre de Maduro. ¿Cómo es posible que el tribunal, todos los lapsos legales, algo que también le planteamos al presidente Piñera, describiendo toda la situación legal, cómo funcionan los pasos, las instituciones? Bueno, nuestra demostración de que queremos agotar las vías institucionales, desenmascarar a las instituciones que están secuestradas, porque el mundo probablemente a veces no sabe que el partido de gobierno controla esas instituciones. Pero bueno, el gran planteamiento, ¿por qué el tribunal no ha dado respuesta? Bueno, se violan los lapsos legales, un tribunal que todos sus miembros, prácticamente creo que ninguno, no viene de las filas del gobierno, y se amparan de una supuesta independencia porque el día antes de ser magistrados renuncian a la militancia. Oye, ahí está el currículum, ahí está incluso las declaraciones del comité de postulaciones, donde decía que no podía entrar nadie de la oposición, que todos tenían que ser del gobierno. Bueno, esa es la realidad institucional. Entonces, frente a esa realidad, nosotros estamos luchando
pero me preguntaban siempre, bueno, ay, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes retos? Yo les decía, hay una elección importantísima en el mes de diciembre. Para nosotros esa elección tiene que ser clave, esa es una elección además que viene como anillo al dedo, es una gran oportunidad de demostrarlo en Venezuela y al mundo que nosotros somos la nueva mayoría, que nosotros estamos en proceso, digamos, de construcción, de que esa base de apoyo tiene que crecer. Ese es el gran reto. Entonces, esas elecciones de diciembre, de unidad, de todo, son unas elecciones sumamente importantes y algo que dejábamos claro, usted puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, no son excluyentes la lucha del 14. Nosotros fuimos muy claros de qué se trataba la lucha del 14, bajo qué condiciones íbamos nosotros al 14, porque aquí está planteada una lucha activa y nuestra lucha es democrática. Entonces, sabemos que la unidad ha sido compleja conformarla, que hubo un proceso, además, muchos de nuestros candidatos para diciembre fueron electos en proceso de primaria, pero hay otros que fueron electos por consenso. Es complejo y de cada proceso electoral tenemos que aprender para ser mejor, porque nosotros somos demócratas. El gobierno va a designar sus candidatos a dedo, ahí no hay democracia, ahí no hay participación, ahí no hay debate, ahí no hay nada, y eso es un reparto. Con el presidente Chávez, bueno, el presidente Chávez tomaba las decisiones, pero ahora lo que hay es un reparto de las tribus, de las mafias que están gobernando este país. Son tribus de intereses, mafias de intereses que están allí, que se van a repartir los candidatos a alcaldes del partido oficial. Nosotros hemos construido una unidad que tiene que mejorar, estamos conscientes que tiene que mejorar. Y hemos tenido situaciones de debate. Yo quisiera pasarle la palabra, me acompaña, yo lo he invitado el día de hoy, nosotros ayer conversamos largo sobre el tema del país, muy importante el país, nuestra Venezuela. Nosotros no podemos lograr cambios en el país si no vemos al país. No podemos ver casos todos los municipios son importantes, pero por encima de cualquier interés que pueda tener yo, que pueda tener Juan Pablo, que por más legítimo que pueda ser, está Venezuela, está nuestro pueblo. Entonces yo quisiera pasarle la palabra a Juan Pablo. Él quiere hacer algunos comentarios, algunas reflexiones. Ayer las conversamos y yo le dije, acompáñame mañana. Yo creo que es importante. Nosotros estamos con la unidad y yo creo que los debates y las reflexiones tienen que ser para permitirnos ser mejor. Juan Pablo es un líder en el estado Zulia. El Zulia yo obtuve una votación, histórica. Nunca en la historia del estado Zulia una persona había recibido tanto apoyo como le quiero agradecer al pueblo zuliano. Yo recibí en el mes de abril, el 14 de abril, casi 1 millón de votos. Nadie en la historia ha logrado una votación como esa. Ese es un compromiso que yo tengo con los zulianos, que tiene el Zulia con Venezuela, pero siempre Venezuela arriba, siempre el interés colectivo, el interés supremo que es los venezolanos. Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes, Enrique, y a la gente que nos ve en estos momentos. Siempre hemos dicho nosotros que estamos muy comprometidos con la unidad de este país y lo hemos dicho desde la perspectiva de la lucha por la democratización de Venezuela. Lo que está pasando en el país no es nada fácil. Lo que está pasando en Venezuela es una situación realmente conflictiva donde los derechos se conculcan y donde las libertades están difícilmente atribuidas a un gobierno que no acepta que la gente piense distinto, que no acepta que la gente tenga puntos de vista que son divergentes. En esa realidad nos presentamos una elección para alcaldes en los 335 municipios de Venezuela. Y nosotros también hemos dicho que es necesario que así como queremos que el gobierno democratice al país o que permita que sea la gente la que tome decisiones, nosotros pensamos que es necesario que también sea el pueblo el que elija los candidatos, sobre todo para los cargos de elección popular que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Por eso propusimos unas primarias en el municipio de Maracaibo, unas primarias que pueden hacer que sea la gente la que tome las decisiones, que pueden lograr que sea el pueblo el que diga quién es el candidato
candidato de la unidad, en este caso a la alcaldía de Maracaibo. Y luchamos con el pueblo en función de eso. No fue una lucha personal, fue una lucha colectiva, hasta el punto de que nosotros fuimos casa por casa y logramos el apoyo de mucha gente. 111.564 firmas consignamos ante la Mesa de Unidad Democrática para que se realizaran elecciones primarias en el municipio de Maracaibo. Pero además recibimos encuestas que establecían que más del 75% de la población maravina consideraba que era necesario hacer primarias, no solamente para profundizar la democracia, sino también por anhelos de cambio. Lamentablemente no hubo una respuesta positiva a eso y nosotros no vamos a presentar nuestro nombre para la alcaldía del municipio de Maracaibo, pero sí vamos a decir que vamos a continuar en una lucha para que cada día logremos democratizar las decisiones, para que la gente sienta que es parte de la toma de decisiones, para que la gente se sienta protagonista del cambio, no solamente para que tengamos un país mucho mejor, sino también para que tengamos ciudades mucho mejores, ciudades con servicios públicos, ciudades con calidad de vida, ciudades donde la gente sienta que tiene oportunidades, ciudades productivas, ciudades turísticas que reciban gente de otras partes de Venezuela y del mundo. Maracaibo tiene una excelente ubicación geográfica. Maracaibo puede ser la capital del Caribe, es la ciudad más importante del oriente colombiano, es la ciudad más importante del occidente venezolano, es una ciudad que hace puente entre Bogotá y Caracas y es una ciudad que puede ser la puerta del Caribe. Es más ciudad que cualquier capital del Caribe. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de reivindicar a Maracaibo, tenemos la obligación de luchar para que esté mucho mejor, para que tengamos una visión, para que tengamos un plan y para que luchemos por construirlo y convertirlo en realidad. Así que nosotros de aquí, de este programa, nos vamos a Maracaibo a darle la cara a nuestra ciudad, a esgrimir los argumentos que tenemos para proponer hacia el futuro la democratización de todas y cada una de las decisiones. Si queremos democracia para Venezuela, tenemos que democratizarnos nosotros también. Bueno, gracias Juan Pablo. Yo creo que queda más que claro la posición porque hay muchas personas que nos han escrito, que nos han preguntado. Yo no he tenido la oportunidad de regresar a la ciudad de Maracaibo de la última visita que hicimos hace poco más de 2 meses. No he tenido la oportunidad de volver a nuestra querida ciudad de Maracaibo, a nuestro estado Zulia. Sé que pronto estaremos por allá, pero ha quedado muy claro la posición de Juan Pablo. Juan Pablo no va a dividir la unidad, Juan Pablo no se sale de la unidad. Juan Pablo es un liderazgo muy importante de la unidad, del Zulia, de Maracaibo. Y ayer conversábamos, toda esta reflexión, todo este debate, el gran reto para nosotros es hacernos mejores el día de mañana. Hay unas reglas que las aprobamos. Y el debate, tomemos el debate para mejorar las reglas a futuro. Sabemos que la unidad tiene que perfeccionarse. Sabemos que que el día de mañana, primero yo creo que hay que apoyar para que la ciudad, uno puede apoyar desde la alcaldía, pero también puede apoyar desde afuera, puede apoyar desde distintas instancias. Vamos ahorita a hacer un contacto, Priselén me quiere hacer alguna pregunta a mí, con mucho gusto, pero sobre este tema del Zulia y esta reflexión, digamos, tienen que fortalecerse los liderazgos. Eso es hay que construir liderazgo en el país, hay que darle la oportunidad a los liderazgos. Sabemos que las reglas a veces, algunos pueden sentir, cónchale, pero esas reglas, pero bueno, son las normas que aprobamos. Ya este debate nos permite, para futuro, tiene que mejorar, tiene que ampliarse. La unidad es democracia y la unidad es el futuro del país. Y ayer en nuestra reflexión yo le pedía a Juan Pablo, mire Juan Pablo, tu aspiración es legítima, sabemos de tu liderazgo, pero este es un momento donde la unidad del país nos llama a todos. Nosotros tenemos que trabajar, todos los partidos políticos, los alcaldes, los concejales, todos tenemos frente a nosotros un dragón que bota fuego para quemar a todo,
O sea, eso es un dragón que es el poder. O sea, ese es el uso de los recursos. Allí yo le digo, ellos estaban jugando, ellos querían que hubiera una división en Maracaibo. Eso, los enchufados, porque el pueblo de Maracaibo está con este proyecto. El pueblo del Zulia está con el progreso. Allí lo demostró el 14 de abril. Que las gestiones, alguna gestión, sea cual sea, la tengamos que acompañar para que mejore, para que pueda desarrollarse, allí estaremos. Pero la unidad, yo le quiero pedir a todos nuestros seguidores, mire, aquí, bienvenidas las críticas, mire, vengan todas las críticas, pero también les pedimos propuestas. El país necesita de la alternativa. Allá los que están en el gobierno, que son, bueno, ya sabemos lo que son, mire, sus mensajes, los debates allá internos, entre ellos, bueno, si ellos ahí tienen una guerra, pero ellos saben que si se dividen, eso nos favorece. Igual es el caso nuestro. Si nosotros dividimos la unidad, ¿quién se termina favoreciendo? El gobierno, este gobierno corrupto. Este es el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país, corrupto en todo sentido, corrupto en los negocios, corrupto en su inmoralidad, corrupto en un gobierno que no tiene principios. Los que están al frente del gobierno, todos son unos inmorales, que lo único que les queda frente al desastre económico que tiene este país, la situación difícil. Nosotros tenemos un resumen aquí, que lo vamos a presentar los próximos días, de los 100 días del desastre de Nicolás Maduro. 100 días de hacernos más pobres, de más devaluación, de más escasez, de más desabastecimiento. Pero frente a esto, frente a lo que viene, nosotros aquí tenemos que fortalecer la unidad. Nosotros no podemos dividir la unidad por una candidatura aquí o una candidatura allá. Nosotros tenemos que entender el valor de la unidad. Por eso hacía en la introducción la reflexión de lo que fue nuestra visita a Chile, a Perú, casos muy importantes que tenemos nosotros que evaluar cómo se derrotó con unidad. Así que bueno, quiero agradecerle a Juan Pablo, quiero saludar a todas las personas de Maracaibo. Maracaibo está con la unidad, todos los estados estamos trabajando con la unidad y Venezuela está con la unidad. La unidad para nosotros tiene que ser de más democracia. Esto es una reflexión importante que ha hecho Juan Pablo. No puede haber soberbia, no puede haber malas respuestas, no se pueden querer confundir los debates y tratar de decir que es que hay una posición para favorecer al oficialismo. Mira, jamás, no tenga ninguna duda el pueblo del Zulia, jamás verán a Juan Pablo Guanipa, que lo conozco muy bien y me permito hablar y decir esto, jamás lo verán del lado de este gobierno corrupto, ineficiente, hambreador, este desastre. Juan Pablo ha hecho un planteamiento que nos sirva a la unidad de cara al futuro. Y yo lo invito a Juan Pablo a que siga trabajando por el Zulia. El Zulia necesita construir liderazgo. Yo siento que el Zulia le hace falta seguir construyendo liderazgo. En los municipios, en las parroquias, en los barrios, en todos lados hay que articular. Y no podemos, es muy importante dejar una reflexión para todos los partidos. No son, ni la hegemonía del gobierno es buena, ni otras hegemonías son buenas. Tenemos que abrir el juego. Tenemos que permitirnos de que la democracia se fortalezca sobre la base de nuestro debate y sobre la base de unas reglas que cada día puedan ser mejores. Esa reflexión es importante. Yo agradezco a Juan Pablo su compromiso con la unidad, su compromiso con Venezuela, su compromiso con su ciudad, su compromiso con su estado, pero por encima de cualquier interés que tenga alguno de nosotros con algún determinado municipio, con algún determinado estado, está el interés supremo de nuestro pueblo y de nuestra Venezuela. Yo quisiera hacer un pequeño contacto, vamos a tener que irnos unos minuticos más porque no le he dado chance de poder, no los traje aquí para que ustedes me escuchen a mí, los traje para que puedan hacer preguntas y con mucho gusto yo poder responderlas. Vamos a escuchar una pregunta desde el Zulia, de nuestra querida periodista Priselén Martínez.
Saludos, gobernador, desde acá, desde el Zulia. Un saludo también a quienes me acompañan, a mis colegas que están allá y al concejal Juan Pablo Guanipa, que también lo está acompañando. Gobernador, quisiera saber, bueno, tras el anuncio que acaba de hacer el concejal Juan Pablo Guanipa de no proponer su nombre, ¿qué va a pasar con las bases? El acuerdo de la Mesa de Unidad quiere decir que pasa por encima de las bases. La segunda pregunta tiene que ver con su reciente gira a Chile y a Perú. ¿En qué le ha favorecido a usted esta gira, no solamente a estos dos países, sino también a Colombia? ¿En qué le ha favorecido el hecho de salir al ámbito internacional a denunciar la situación de Venezuela? Gracias. Muchas gracias, Priselén. Muchas gracias. Bueno, vamos cada día, ahora tenemos el primer contacto. Ya, bueno, estamos mejorando. El próximo lo vamos a hacer a otros estados. Eso me parece una gran oportunidad, que podamos tener desde otros estados preguntas y reflexiones. Yo creo que el valor más importante, no se trata de qué piensan las bases. Yo no quisiera entrar en un debate de grupos. Todos tenemos un compromiso con la unidad, sobre la base de unas normas que conocemos, de unas reglas que conocemos. Sobre la base de este debate, creo que a futuro tenemos que seguir perfeccionando nuestra unidad. Hay que ver, oye, a veces yo siento que somos como un poco, digamos, duros con todo lo que se ha logrado. Oye, usted sabe todo lo que hemos logrado sin tener recursos económicos, sin tener, nosotros no tenemos ni utilizamos la industria petrolera, ni utilizamos a los empleados públicos, ni tenemos ministerios, ni tenemos reservas internacionales, ni gobiernos en otros países que ceden frente al chantaje del interés económico, lamentablemente. Esto ha sido a pulso, bloque a bloque. Mire dónde hemos llegado. Usted sabe lo que fue llegar a tener 7,5 millones, a ganar las elecciones del 14 de abril. Como lo dijimos en Perú y en Chile, no cobramos. Ese es ahí está la lucha. Pero usted cree, el país tenemos que nosotros continuar nuestra lucha para lograr el cambio definitivo. Porque no es solo la presidencia. ¿Qué creo yo que tiene que venir a futuro? Bueno, acompañar a quienes están en la unidad, hacer que sus gestiones todavía gocen de más apoyo. De eso se trata, la mía, la de cualquiera. Ese es el reto que nosotros tenemos a futuro. Y este es un momento donde la unidad tiene que más bien fortalecerse. Entonces yo creo, Priselén, que Juan Pablo ha dado un debate que tiene que servirnos para futuro y para tomar decisiones a futuro. Porque el problema es que cuando usted tiene que organizar la unidad en 335 municipios, usted ha pasado procesos, usted ha pasado reglas, que usted pueda, bueno, mantener las mismas reglas para todos los casos. Ese es el gran reto que tenemos todos quienes estamos dentro de la unidad. Y con respecto, y yo estoy seguro que Juan Pablo estará, digamos, siempre del lado de su pueblo, trabajando de donde sea. Usted no necesita un cargo de elección para trabajar a favor del pueblo. El cargo de elección le permite tomar decisiones, aplicar un proyecto, una visión. Pero aquí necesitamos el esfuerzo, el concurso de todos, de los que están en el cargo de elección como de los que no estén en el cargo de elección. Aquí no necesitamos todo, esa es la realidad, todos nos necesitamos. Y sobre el tema de salir, bueno, ahí está la reacción del gobierno. La mejor respuesta a la importancia que tiene nuestras visitas fuera de Venezuela, recorrer nuestra América Latina, está la reacción del gobierno. Se vuelven locos, desesperados, porque ellos quieren evitar. Y ahí traje yo a colación una reflexión sobre nuestra conversación con el presidente Aylwin, donde me insistió mucho, él y su distinguida hija, que la clave para derrotar a la dictadura de
de Pinochet fue que el mundo, la observación internacional. Y nosotros, esa es una lucha que nos viene. Nosotros tenemos que buscar el acompañamiento internacional a todos los procesos que vienen. Y no solamente me refiero desde el punto de vista de instituciones, desde el punto de vista de personas que viajen a Venezuela a hacer observación, sino también desde el punto de vista de los medios de comunicación. El haber ido allá, tú tienes que ver, Priselén, la cobertura que tuvimos, absoluta. Bueno, Diego, el periódico, uno de los periódicos más importantes allí, en Perú, por ejemplo, El Comercio, nos dio 2 páginas del periódico el día domingo. No solamente un llamado en la primera plana, sino 2 páginas para contar la historia de la mayoría, de lo que nos ha tocado lidiar. Porque el gobierno pretende aislarnos, el gobierno quiere hacerle ver al mundo que quienes estamos aquí construyendo una alternativa somos golpistas y ellos son los que celebran el golpe de Estado, o no somos democráticos, o el tema de que pretenden con este ministro fascista de propaganda política, el Goebbels, este Goebbels que tenemos aquí, él pretende afuera repetir la mentira, por ejemplo, de lo que fue el post-14 de abril. Él pretende hacerle creer al mundo, pretenden hacer, no solamente al pueblo venezolano, sino pretenden hacerle creer al mundo que después del 14 de abril hubo una violencia y que quienes ganamos el proceso electoral, nuestros seguidores salieron a generar violencia. Nosotros lo que hicimos fue evitar los casos de violencia. Y ahí estuvo, y me reconocieron todos los expresidentes en conocimiento. El propio presidente Piñera me dijo, mire, usted le evitó, conociendo la situación del gobierno que tenemos, de estos corruptos que están al frente del gobierno, cuando yo suspendí la movilización a el Consejo Nacional Electoral el miércoles, porque teníamos información de que el gobierno estaba preparando que ahí hubiese cualquier cantidad de muertos. Y bueno, ahí está, porque nuestra lucha es pacífica, democrática, constitucional. Ese es el gran reto. Entonces yo creo que las visitas no solamente que son de altísimo impacto, sino son claves. Tener la opinión afuera y pedir el acompañamiento internacional, que aquí podamos tener 2 agencias internacionales. Hay que invitarlas todos los martes para que nuestra voz se siga escuchando en el mundo, porque el gobierno no solamente quiere apagar y hacernos invisibles aquí, sino también hacernos invisibles fuera de Venezuela. Bueno, yo quisiera pasarles la palabra, me disculpan que nos hemos extendido, vamos a un corte y regresamos con ustedes, los periodistas que nos acompañan, y también regresamos con el Twitter y vamos por lo menos una media hora más a extender el espacio Venezuela Somos Todos. Vivo acá en el sector Brisa Higuerote, Estado Miranda. Me gusta vivir aquí, sí, me gusta por la tranquilidad. Yo tengo ya 10 años viviendo aquí en Brisa Higuerote. Sí, el agua fue aquí devastadora. El agua lo que hacía era subir. Todos los enseres, todo lo que tenía dentro de la casa lo perdí. En un momento dado el gobernador se acercó acá. Y él con el agua aquí, nosotros le decíamos, pero cónchale, gobernador, se está mojándose. No, yo no soy mejor que usted, yo tengo que también estar dentro del agua. Y bueno, una semana ese señor estaba aquí, incluso el día que él vino a entregar los certificados, nosotros emocionados. Y aquí estamos con nuestras viviendas, viviendo más tranquilos, más seguras. Él con nosotros siempre nos hizo sentir parte de él. Para mí él fue una luz en tanta oscuridad. Tú te estás jugando y no consigues ayuda y de repente llega ese salvavidas y te rescata, pues. O sea, eso fue la salvación de nosotros.
Bueno, estamos de regreso. Voy a pasarles la palabra, o vamos primero con el Bimar, con el tema del Twitter. Recordarles el hashtag Capriles, numeral Capriles TV. El Bimar. Bueno, llegaron algunas inquietudes, sobre todo en el tema de los servicios públicos en el país y sobre el tema judicial que, bueno, es recurrente en el Twitter. ¿Qué se sabe sobre la impugnación de las elecciones del 14 de abril por parte del TCJ? ¿Cuándo vamos a tener respuesta? Lo dice la señora Valen21net. También Judy Alves se comunica con nosotros y nos pregunta qué opina sobre la expropiación de la casona por parte de los hijos de Chávez. La señora Harry Sunit nos escribe: primera vez que me conecto con Capriles TV y mil gracias por no dejarnos solos, siempre estaremos contigo. Jesús Miguel pregunta: ayer se corrió un rumor de que usted estaría en el Ciudadano, ¿qué pasó que no fue? También era una pregunta para el diputado Guanipa: denuncian desde Maracaibo grave situación con la luz, apagones a diario en varios sectores. ¿A qué otros países irá el presidente Capriles? Y finalmente, la señora Ginette de los Ríos nos escribe: 700.000 litros de agua se pierden en la represa de Calabozo, esto en el estado Guárico. Grave situación, sin luz y sin agua, gobernador. Seguro, muchas gracias, Bimar. Bueno, yo las anoté aquí, voy a hacer algunos comentarios, pero quisiera pasarle la palabra a los periodistas que nos acompañan el día de hoy. No sé quién empieza primero. Diego, de la agencia Reuters. Sí. Gobernador, usted siempre dice que quisiera agotar las vías legales en su lucha por demostrar que las elecciones de abril fueron fraudulentas. Pero, ¿qué va a pasar cuando las vías legales se agoten? ¿Cómo va a ser su lucha a partir de ese momento? La lucha sigue siendo democrática y precisamente nuestra demostración es, hay algunos que dicen que nosotros, del gobierno, que ni siquiera hemos debido impugnar un proceso electoral. O sea, pareciera que si, o sea, aquí en este país hay que aceptar al gobierno, lo elijan o no lo elijan. Pues no. Aquí la legitimidad se logra sobre la base del voto popular. Yo lo que he logrado en mi vida ha sido por el voto popular. Me refiero en nuestra trayectoria, todo por voto popular. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Ejercer los recursos, las acciones. Nuestra lucha es democrática, constitucional, pacífica. Entonces, nosotros solicitamos una auditoría. La auditoría no se hizo. En paralelo se iban a vencer los lapsos. Impugnamos la elección. Ahí está. Ese Tribunal Supremo de Justicia, creo yo, qué mal ha quedado. Es una demostración clara que nuestro pueblo vea que las instituciones, los que son seguidores, un país que no funciona la justicia, al final no puede, ahí está nuestra realidad. No logra avanzar, progresar, no logra resolver el problema de la criminalidad, de la violencia. Porque ahí está el ejemplo. Un proceso, estamos hablando de una elección presidencial y que el tribunal ni siquiera haya decidido sobre la admisibilidad. ¡Qué raya! Eso es lo que es una raya de verdad. Ahora, ¿qué nos plantea ese reto a futuro? Ese tribunal tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar ese tribunal? Diego, tú me dices, ajá, agotan las instancias, terminarán las instancias internacionales, pero tienen que seguir habiendo procesos electorales, porque los demócratas, ¿cómo llegamos al poder? Los que somos demócratas, ¿cómo llegan los demócratas al poder? A través de elecciones. Así llegan los demócratas, y nosotros somos demócratas y a través de elecciones queremos llegar y generar los cambios. Entonces, ¿cuál es la elección más importante que se vislumbra en el horizonte en nuestro país? La elección de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál es el gran reto que nosotros tenemos de cara a esa elección de la Asamblea Nacional? Que la base de apoyo de la fuerza democrática alternativa, de la unidad, sea tan grande que no exista forma que le roben la elección. Yo lo dije en la visita en Perú y en Chile. No hay forma, Diego, de ganar una elección en nuestro país, dada la situación de secuestro institucional, si tú no tienes una diferencia lo suficientemente grande que no haya forma que te roben la elección. Claro, hoy y cada elección te ha permitido mejorar la supervisión y la vigilancia. Entonces, yo creo que lo que vivió
el plebiscito de Chile para mí es un ejemplo muy claro. Unidad, que la lograron, observación internacional y después no salirse de su objetivo democrático, que era derrotar la dictadura democráticamente. Claro, ahí también tenían censura de medios, había una cantidad. Entonces, yo estoy agotando las instancias, ahí están, pero siguen, hay otros procesos electorales que vienen, donde ellos no dejaron de participar, nosotros no podemos dejar de participar. Para mí eso es ya una experiencia fracasada, que no se puede volver a repetir. Y bueno, una vez que tengas la nueva mayoría, que está, yo digo que a partir del 14 de abril nosotros somos mayoría, el 14 de abril se logró una mayoría, que a futuro esa base de apoyo, esa base política sea lo suficientemente grande, contundente, que podamos plantear el próximo año algún cambio puntual con el tema de las instituciones. Eso no lo podemos descartar. Nosotros no podemos descartar para el 2014 algún cambio puntual en la Constitución para salir de estos poderes secuestrados como sabemos que están secuestrados. Pero ahora, eso pasa siempre por ¿dónde, Diego? Cuando la lucha nuestra es democrática, con tener una mayoría, y que la mayoría sea lo suficientemente grande y contundente, y esa oportunidad la tenemos en diciembre. Tenemos en diciembre más oportunidad que la que tuvimos en abril, porque en diciembre además ya tenemos la otra experiencia más, lo que fue de abril, y en diciembre además tenemos los candidatos a concejales. O sea, hay todo un universo de personas involucradas en ese proceso electoral, que ese es un gran reto para nosotros. Buenas tardes, ¿No quieren gobernador. darle chance a las muchachas? No, adelante. En la línea de lo que está hablando, yo entiendo que está hablando para 2014 de la posibilidad de llamar, de iniciar el proceso para convocar una asamblea constituyente. Yo no me iría a la constituyente, Abraham. La constituyente, dependiendo de la finalidad, porque en Chile se está hablando de eso. Y yo les decía, cuidado, los procesos constituyentes no puede ser como una mayoría le impone un proyecto de país a la otra mitad del país. Porque una constitución tiene que ser del mayor consenso posible. Un proyecto constitucional o una constitución ya, digamos, aprobada por la voluntad, usted tiene que tratar de lograr en la mayor cantidad de consenso posible. Yo hablo sobre la situación de secuestro de los poderes. Poderes que no dan respuesta, poderes que no funcionan, poderes que también están vinculados su mal funcionamiento al problema de la violencia en los venezolanos. Entonces, no vayamos al tema de la constituyente. Es un tema además de discusión y no me corresponde a mí además unilateralmente tomar una decisión al respecto, porque yo creo que un proceso constituyente no puede ser como ahorita esta mayoría que nosotros representamos le impone al otro porcentaje del país, porque la constitución tiene que ser, todos tenemos que tratar la mayor cantidad de consenso posible, de identificación posible con el proyecto de país. ¿Ustedes se plantean tratar de plantear el revocatorio de diputados de la Asamblea Nacional que pasan a cumplir ya la mitad de su mandato, digamos, acelerar ese proceso, la llegada de esos procesos electorales de los que está hablando? Bueno, ahí hay una discusión jurídica, porque hay un planteamiento que si usted le revoca el mandato al principal, ¿qué pasa con el suplente? Si el suplente sigue la suerte del principal. Entonces, tenemos un debate a lo interno desde el punto de vista constitucional, legal, y si esto tiene que después ser interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, creo que no es difícil que puedas adivinar qué va a pasar. Entonces, esa es una discusión que hay, y yo creo que eso está allí, hay digamos un debate, pero yo creo que ya tenemos una gran oportunidad, porque el país cambió el 14 de abril. Ahora, eso tiene que seguir, no es que se para allí.
Por eso yo digo, nadie se ha olvidado del 14 de abril. El país entró en otra frecuencia. Eso es una realidad. Y esa realidad para mí es normal que eso ocurra. Porque además quienes estamos construyendo un cambio en el país, tenemos que tener, en mi opinión, visión sobre tener una visión no de mañana, sino un poco más a largo plazo. Porque lo que nosotros no podemos hacer ni retroceder ni desgastar nuestra fuerza. Me refiero a la fuerza de la cantidad de personas que representamos. Tiene que haber una planificación estratégica, tiene que haber estrategia hacia dónde vamos. No dejarnos llevar, por eso digo, es un momento de mucha racionalidad, donde yo pido un voto de confianza. Yo le he pedido al país un voto de confianza. Vamos juntos a atravesar este desierto, pero necesitamos que sea juntos. Hay personas que disparan, pero han disparado siempre y siempre están buscando cualquier oportunidad para destruir todo lo que hemos logrado. Esa es la realidad. No nos sorprendamos por lo que dicen algunas personas, porque decían lo mismo antes del 14 de abril. Después salieron a ser grandes defensores del 14 de abril, pero no movieron un dedo para el 14 de abril. Esa es una realidad. Bienvenida sea su crítica, pero también nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad frente a cuando tú ves que hay algo por debajo, que no es honesto, que no es sincero, que al final lo que tienen es otro plan que no es, que en nuestra opinión no es un plan que le permita al país tener un cambio, sino es algo que puede ser absolutamente efímero, porque lo peor que le pudiera pasar a Abraham, a Venezuela, lo peor que le pudiera pasar a nuestro país es un golpe militar. Eso es lo peor. O sea, lo peor que puede haber en Venezuela es un golpe. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que hay que derrotar y organizarnos cada día mejor y meternos a los barrios y de estar todos los días en la calle organizando. Mire, aquí hay protestas, hay gente que pregunta por las protestas. En el país hay protestas todos los días, Abraham. ¿Cuántas salen en los medios de comunicación? En los medios del Estado no sale nada, ni una sola. En los medios del Estado no existen. En los medios del Estado quieren el aparato de propaganda del fascismo. Es pretender hacernos creer que el país no hay problema, que hay crecimiento económico, que no hay inflación, que eso del desabastecimiento es una mentira, que el país está muy bien, que siempre hay conspiraciones, que se va la luz porque una iguana muerde los cables. Eso es lo que quieren hacernos creer. Y después hay la censura y la autocensura que yo he planteado desde este espacio, muy grave, donde digamos, a mí me preguntaban ahora sobre yo ayer me excusé para una entrevista en Globovisión y me excusé directamente con El Ciudadano, pero yo sé que desde allí adentro ha habido presión a periodistas por parte de los nuevos propietarios de ese canal para censurarme, para autocensurar, para tratar de darle una orientación, y yo creo que es muy importante que la audiencia lo sepa. La audiencia tiene que saber qué está pasando, porque si no, entonces uno va y le lava el rostro como si nada. Aquí no ha pasado nada. Cuidado, porque yo creo que lo más importante que nosotros tenemos es la credibilidad y la confianza que hemos logrado con nuestro pueblo sobre la base de hablar con la verdad. Y con la verdad vamos a seguir hablando. Así sea, eso tenga el costo que tenga. Porque para mí la verdad es lo que tiene que triunfar en Venezuela y prevalecer la verdad. No hay forma de sostener una situación sobre la mentira. Y así como hay esos que hacen eso, hay otros que validan. Esto es que tiene varias etapas y hemos pedido un voto de confianza para tener sentido de futuro y sentido de estabilidad y de permanencia. Porque lo que deseamos la mayoría de los venezolanos es un cambio verdadero para el país que nos permita ser el gran país, el mejor país del mundo como es nuestra Venezuela. Bien, usted insiste en que se debe ir a elecciones el 8 de diciembre, pero sabemos que la población está bastante desmotivada y además tenemos un CNE
que no ha restaurado el registro electoral y no se han hecho las elecciones de los rectores. Entonces, ¿cuál es la estrategia para convencer a esa población, a ese sector de la población que todavía desconfía? Y quisiera retomar el punto que tocó al principio del programa con respecto a Carlos Ortega. Pues eso despertó varias alarmas y bueno, la gente estaba comentando en la red social de que usted no ha fijado una posición clara con respecto a este tema de los presos políticos y el tema de los exiliados y perseguidos. Rayli, te llamas tú, ¿no? Sí, gracias, Rayli. Mira, sobre el tema de los exiliados y los presos, ahorita antes de que yo sé que tuviste una dificultad hablamos de ese tema y tuve la oportunidad de conversar largo con Oscar Pérez en una situación muy difícil que vive Oscar Pérez. No es un exilio dorado, sino es una situación dura. Y decíamos aquí ahorita, no podemos todos olvidarnos de los presos políticos y de los exiliados que existen y que el mundo no lo sabe. Priselén me preguntaba desde el Zulia sobre la visita. Bueno, en Chile no saben que hay presos políticos en Venezuela. En Perú tampoco. Algunas personas que no sabían, sépanlo. Aquí hay presos políticos, no políticos presos, presos políticos. No como dijo alguien por allí. Entonces, sobre ese tema yo ya hice un comentario y sobre el tema de participar. Cuando hemos participado, mira lo que hemos logrado. Cuando no hemos participado, no hemos logrado nada. ¿Cuál es el gran reto? Esto no es algo, no se trata, yo dejaba esa reflexión a nuestros hermanos venezolanos en Santiago de Chile. No se trata simplemente de votar, es más que votar, es organizarnos. Nosotros para el 14 llamamos a conformar comandos familiares. Mantengamos los comandos familiares, comandos de defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo en cada barrio, en cada cuadra, en cada comunidad, en cada urbanización. Nosotros tenemos que entender que el trabajo el mandado no es simplemente, yo no he dicho votar, es votar y defender el voto. Y ayudar y decir, bueno, ¿en qué mesas tuvieron dificultades el 14 de abril? Bueno, yo quiero trabajar en esa mesa, defender los votos de esa mesa. O sea, nosotros tenemos que entender que es mucho más activo de lo que hemos podido hacer hasta ahora, porque tenemos el reto de vencer democráticamente con sus reglas al gobierno que no es democrático, a los que están allí porque se robaron un proceso electoral, pero tienen una institucionalidad que les permite estar allí. Nosotros tenemos que cambiar esa institucionalidad. Y esa institucionalidad no se cambia sola. Esa institucionalidad se cambia votando, activando, denunciando, desenmascarando, fortaleciendo la base de apoyo. Usted conoce muy bien lo que significa la base de apoyo, la base política. La base política tiene que ser más grande. Nosotros no podemos quedarnos en decir somos mayoría. Ajá, pero ¿de cuánto es esa mayoría? Esa mayoría tiene que ser del 70%. Y que podemos llegar y vamos a estar claros, este caballero nos está haciendo todo para que lleguemos allí. Además, porque los 100 días de Maduro yo los bautizo como los 100 días del desastre. Los 100 días de Maduro, que se cumplen este fin de semana, son los 100 días del desastre. Probablemente, por eso... Maduro llegó, metió inflación, no teníamos un mes de inflación de Maduro. El mes de mayo fue la inflación más alta desde el año 96. Imagínense para dónde nos llevó Maduro. Y eso es Maduro, Nicolás Maduro el responsable. No hay otro. No es el señor comerciante o el bodeguero abusador. No, señor. Es él el responsable y su modelo fracasado. Y la corrupción que hay en todo, porque hay corrupción donde uno se meta. Aquí donde te metas hay corrupción. Entonces, por supuesto que hay que votar. Y el que esté desanimado, el gran reto es animarlo. Pero entender que las cosas, oye, no podemos volver a un debate que es un debate ya del pasado, superado. ¿Qué pasó en el país cuando no se votó en el 2005 en la elección de la Asamblea Nacional? 5 años una Asamblea Nacional.
5 años sin tener a la Alternativa Democrática allí. Seguimos, perdón. Buenas tardes, gobernadora. Aniller. Con el reinicio de su gira internacional se generaron algunas protestas en diferentes puntos del estado Miranda. Un grupo de personas pues denunciaban ausencia de gobierno y le exigían a usted que se ocupara de temas como la seguridad, la salud, la educación y también la vialidad rural. ¿Qué le responde usted a estas personas? Todas, Aniller, artificiales, porque el problema está en que nosotros hay ya lo decía aquí, un enchufado corrupto, un espécimen que perdió las elecciones en diciembre. Bueno, ahora se están tratando de montar como una suerte de... Él quiere ser gobernador de facto en Miranda. Gobernador de facto quiere ser. O sea, no acepta, no entendió que el pueblo de Miranda le dijo, no, compañero, para acá no, los corruptos no vuelven más a Miranda. Punto, eso fue una decisión del pueblo. Entonces, montan toda una serie de ollitas artificiales, bueno, se gastan un billete además. Yo mostraba ahora un volante que andaba de papel de ese, no de ese papel, de papel caro. Ellos gastaron millones de millones en las elecciones de diciembre. Yo creo que no ha habido una campaña en la historia de Miranda donde hayan gastado tanta plata como la de este enchufado. Gastaron, pero de verdad daba pena. Y perdieron. Y entonces, bueno, no quieren aceptar que perdieron. Entonces yo daba una reflexión, que este grupito, cuando se juramenta, además el libreto ya lo conocemos, es el mismo libreto, cada vez que es el mismo, es un libreto que ya no es ni noticia, eso no es noticia ni ya. O sea, es el mismo libreto, tú sabes, salgo yo y empieza lo mismo, no salgo y sigue lo mismo. Es un libreto, yo digo que ellos se juramentan, jura usted sabotear todos los días la gestión de Capriles y hacerle la vida a Capriles imposible, lo juro. Así juran. Ese es el juramento que ellos hacen. Jura todos los días de ser responsable a Capriles. Si llueve y pase lo que pase, lo juro. Entonces ese libreto yo no le doy ninguna importancia. Pretenden ser gobernador de facto, quieren ser gobernador de facto. En Miranda no volverán más nunca. Y a Venezuela, bueno, y Venezuela están ahí por el tema institucional. Si no, no estuvieran ahí. Esa es la realidad. Ese es el Vox Populi, pues. Javier. Buenas tardes para todos. Gobernador, aprovechando la reunión de los presidentes de Venezuela y Colombia, ¿cómo se ha debido resolver o cómo se debería resolver una denuncia como la penetración de la guerrilla del ELN y la influencia que aspiran tener en las escuelas, por ejemplo, del Táchira? ¿Cómo han debido resolver eso los presidentes o discutirlo incluso en su reunión de Puerto Ayacucho los presidentes de Venezuela y Colombia? Y quisiera ampliar un poco más lo del tema de los minutos que usted debería aprovechar en los medios de comunicación, que siempre lo critica al principio del programa, lo de la autocensura y eso, porque el no asistir ayer a los ciudadanos a lo mejor fue una hora que usted perdió de oportunidad de dirigirse a los venezolanos, ¿no? Sí, gracias, Javier. Mira, a mí ya me están apurando, que nos quedan 5 minutos. Ajá. A mí, el tema de la reunión ayer en la visita al presidente Santos, me recuerda un poquito a un personaje, yo digo, esa foto es emblemática cuando vio al secretario de Estado de Estados Unidos. Parecía como que hubiese visto, no sé, un artista de cine o algo así. Yo no sé si le pediría al final de la reunión un autógrafo o algo por el estilo, porque la imagen de la cara es como, no sé, como de, bueno, estaba extasiado, ¿no? Al ver el secretario de Estado de los Estados Unidos, cosa que yo no voy por allá a reunirme con el secretario de Estado. Pero una cosa es cómo se comportan cuando tienen al personaje enfrente y otra cosa es lo que dicen por después.
ustedes recuerdan todas las cosas que dijeron de Colombia, de tal, del presidente. Ayer les llegó el presidente Santos. ¿Por qué no son tan valientes de decir lo mismo frente al presidente Santos? Se les olvidó todo lo que dijeron. Porque al final, Javier, es pura laraca, porque lo que ellos están es tratando sobre la base de amenaza y tal. Bueno, que tomase una foto aquí, una foto allá, para tratar de, bueno, de vender la imagen de la legitimidad internacional, de todo eso. Bueno, cada país tiene su política internacional. Nosotros hemos comentado sobre la dificultad que vemos en América Latina sobre el tema de la democracia versus los intereses, del tema de la transparencia versus los intereses. Yo le comenté al presidente Santos en la reunión que nosotros sostuvimos, que por cierto en Colombia el pueblo colombiano siente un gran rechazo sobre el modelo, lo que representa Maduro y el modelo Maduro. Es una realidad que tiene el presidente Santos allá. El pueblo colombiano es absolutamente a favor, no solamente de los cambios en Venezuela, sino acompaña nuestra lucha. Te estoy hablando, revisando, Javier, encuestas de opinión en Colombia y la credibilidad que tenemos nosotros en Colombia y en otros países de América Latina. Situación que tiene que leer bien el presidente Santos, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema de política interna sobre la cual nosotros no tenemos que tomar ni decisiones, ni tenemos que decirle, nosotros no le condicionamos a ningún presidente con quién se reúne o quién no. El presidente Santos es libre de venir acá y reunirse con Maduro. Él es libre de hacerlo. No hubo un solo señalamiento nuestro, porque nosotros no pretendemos condicionar a ningún presidente. Nosotros hacemos nuestra reflexión de lo que debe privar la democracia por encima de cualquier interés económico. Pero volviendo al punto de nuestra conversación con el presidente Santos, yo le decía, mire, presidente, Colombia nunca va a tener realmente una paz firme y un proceso de negociación que le permita al pueblo colombiano tener la anhelada paz que acompañamos, respaldamos y que nosotros estamos a favor de la paz en Colombia, si Colombia no tiene en Venezuela un gobierno comprometido con eso, pero comprometido de verdad, no un gobierno mentiroso. Este es un gobierno que no se ha cansado de financiar la guerrilla, de financiarla, de darle oportunidad a la guerrilla colombiana de venir a Venezuela delante de las propias autoridades de nuestro país. Eso es una realidad. Yo se lo he dicho a ustedes, vayan a Táchira y pregúntenle a los tachirenses dónde están los comercios donde pasan vacunas, pasa el ELN, pasa la FARC, donde viven. Eso está allí. Ahora, al gobierno no lo sabe, el gobierno venezolano. ¿Y quién los ampara allí? ¿Y cómo pasan la frontera? Entonces, nunca va a tener realmente firmeza Colombia si no tiene un gobierno acá en Venezuela firme con la democracia, firme frente a los grupos irregulares, a la guerrilla, a los grupos que secuestran, que asesinan, que están además en el narcotráfico. Esa es la realidad. Bueno, el presidente Santos puede tener otra visión al respecto. Ahora, nosotros le dijimos cuál es nuestra visión sobre este tema. Y respecto, nosotros no hemos, Javier, yo no cierro ventanas, son otros los que están cerrando ventanas. Yo ayer, pues bueno, esto no es un tema de un espacio contra alguien. Yo creo que es importante establecer cuáles son las reglas. O sea, establecer, me refiero, cuál es la situación de los medios. ¿Hay censura o no hay censura? ¿Hay censura o no hay censura en Globovisión? Eso es una reflexión que yo dejo. ¿Iremos allá a decirlo al aire? ¿Nos van a permitir hacerlo? Ah, bueno. Entonces, y después vamos a poder seguir diciéndolo. Porque ese creo yo, Javier, yo no estoy de acuerdo con la censura. Ni la puedo avalar, ni la puedo defender. Y yo creo que esa es una realidad que ustedes, los comunicadores sociales, tienen una circunstancia muy difícil. Nosotros somos los afectados, el pueblo venezolano. Pero es una realidad, Javier, tú lo sabes. ¿Cuántas emisoras de radio cerró este gobierno?
¿Cuántas emisoras de radio no están chantajeadas? ¿Cuántas en el país? Que los llama directamente el director de Conatel para amenazarlo. Ministros que están detrás de dueños de medios de comunicación para amenazarlo. Cuidado, te portas mal, cuidado y haces esto. Eso lo tiene que conocer el país, lo tiene que conocer el mundo. Y fíjate, por eso estamos aquí, Javier. Este espacio yo no pretendo hacer política, yo lo que pasa es que siento que desde esta ventanita que hemos logrado abrir, hay cosas que estamos diciendo que por otro lado se nos censura, se nos bloquea, se nos invisibiliza. Entonces yo creo que hay un momento crítico, se lo digo tanto a Diego como a Abraham. Hay un momento crítico porque no es la prensa escrita que también tiene dificultades. Le estoy hablando televisión y radio. Averigüen ustedes, hagan un trabajo de investigación. Y cuidado también con los portales, porque después entonces le van a querer meter la mano a los portales. Estos son capaces de eso y más. Entonces, bueno, me disculpan que hoy ha sido un poco, nos hemos extendido más de lo que está previsto. Quiero agradecerles, creo que tengo la obligación de volverlos a invitar para hacer por lo menos unas 2 rondas de preguntas. Y bueno, quiero nuevamente reiterarles, esta semana estaremos dando informaciones sobre estos meses de todo el tema económico, para que, como lo decimos en cada actividad de calle donde estamos, recorridos en nuestro pueblo, el que no ha abierto los ojos, abra los ojos sobre la situación económica de nuestro país. Nosotros pudimos estar en 2 países de nuestra América Latina que hemos podido ver con nuestros propios ojos lo que significa el crecimiento económico, el control de la inflación, lo que significa, digamos, países, el caso Perú, que tuvieron inflación, como bien me decía Diego, la segunda en la historia, y hoy tienen inflación de 2% al año, donde uno va para un abasto, para una, digamos, alguna bodega, y uno ve que tienen todos los alimentos, todo lo que el pueblo necesita. Y además, lo más importante, le decía, por ejemplo, la semana pasada hablaba del salario de un policía, además del salario mínimo, salario de un policía. Un policía en Perú gana muchísimo más que el nuestro, pero en el caso de Chile gana 6-7 veces más de lo que gana un país que Chile tiene 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestro país tiene 70 por cada 100.000 habitantes. Imagínense usted, 7. Un policía gana 6-7 veces más de lo que gana un policía aquí en nuestro país. El tema de la seguridad. Y fíjese, y no tienen la violencia que nosotros tenemos. ¿Cómo se ha ido distorsionando todo? Entonces, oye, esas oportunidades que vemos afuera de países hermanos de nuestra América Latina, hacia allá tiene que ir nuestro país, hacia tener más democracia. La situación ese, por ejemplo, de escándalo, la fuerza que tiene la opinión pública. Oye, aquí hay un escándalo, una denuncia de designación de magistrados del tribunal que son de un partido que no tienen... ¿El país las acepta? Eso tiene que cambiar en nuestro país. Los venezolanos no podemos ser conformistas con esto que tenemos. Entonces, esta semana tenemos que aprovechar cada espacio. Mañana es el natalicio de nuestro libertador, el padre de nuestra patria, padre de la patria también de otros países hermanos en nuestra América Latina. Bueno, mire, esto es una gran oportunidad que estas fechas, que son fechas patrias, reflexionemos sobre el modelo. Bolívar, lo dijimos el 5 de julio, Bolívar estuviera vivo y estuviera de este lado, jamás Bolívar estaría del lado de los enchufados, ni Bolívar, ni Miranda, ni ninguno de nuestros héroes de la independencia, ninguno de los próceres de nuestro país. Bolívar estuviera vivo, y yo creo que hoy fuera, bueno, el más acérrimo opositor a este gobierno. Pero es que fuera, bueno, opositor clarito a este gobierno. Porque este gobierno distorsiona, habla del pensamiento bolivariano. Vean su conducta,
Fíjense, por ejemplo, y con esto termino, un grupito, me preguntaban, no me preguntó aquí ninguno, un grupito fascista esperándonos a la salida del aeropuerto, en la salida, en los aeropuertos en otros países que usted ve los familiares, cientos de turistas, no, por eso, ¿cómo va a venir el turismo para acá? ¿Cómo van a venir los turismos internacionales? Si usted llega a un aeropuerto, está un grupito fascista allí, esperando, no sabíamos si era para golpearnos, para generar un escenario de violencia allí, pero los apabulló la gente en el aeropuerto, los trabajadores, toda la gente que estaba en el aeropuerto. Ahora, imagínense la mentalidad, además dirigido, o sea, directamente desde Miraflores, monitoreado por parte de Maduro. Miren lo que anda Maduro, qué pena, por un grupito ahí, y además igualito también en los grupitos pagados por la embajada venezolana en Chile y en Perú. Grupitos, imagínense, en eso andan. Bueno, por eso nos tienen el país donde estamos. Ahora, frente a eso tenemos que levantarnos, promover el cambio, lograr el cambio. Y eso es lo que vamos cada día a reflexionar, cada día a organizar para que logremos el anhelado cambio, como vivieron otros países en nuestra América Latina, tiene derecho nuestra Venezuela. Quiero agradecerles a todos su audiencia, a ustedes por haberme acompañado. Esta noche a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los martes, vamos a reponer el programa a las 7 de la noche por Capriles TV. Quiero agradecerles a todos sus comentarios, sus preguntas, las revisamos, las vamos a revisar ahora, todo lo que nos llega a través del hashtag numeral Capriles TV, y como siempre, bueno, sigamos adelante y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y nos seguimos viendo en este camino que estamos construyendo juntos. Muchas gracias.